Una vez más, bienvenido a su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Queremos invitarlos a que nos acompañen en la congregación. Nuestra dirección aparece en pantalla y también los medios por los cuales usted puede comunicarse con nosotros. En esta oportunidad, una vez más, me acompaña mi hija Laura María y te doy la bienvenida al programa. Laurita, gracias por aceptar estar conmigo. Gracias. Muy buenas noches a todos. El día de hoy queremos platicar es un tema realmente que a mí, en lo personal, hablarlo aquí por televisión me aterra un poquito. Pero es algo que realmente a muchas personas que no han llegado a los pies de Cristo, en vez de acercarlos, los aleja. Y realmente es algo muy triste. Quiero contarles, hace unos días tengo un compañero que me contaba sobre personas que prácticamente lucran con el Evangelio. Y él me decía, yo no creo en su religión, aunque como yo le decía a él, para mí no es una religión, para mí es un estilo de vida, es un querer estar cerca de realmente quien me bendice, por quien yo estoy de pie hoy. Y me decía, yo no creo en eso porque entonces cualquiera puede venir y pararse en un altar y predicar. O sea, ¿de dónde entonces salen que yo tengo la verdad? ¿O por qué entonces los católicos no tienen la verdad? O de diferentes religiones, ¿por qué ellos no tienen la verdad? Si cualquiera puede venir y decir, si se portan bien van a ir al cielo y van a estar con Dios. Y sobre eso te quiero hablar y te quiero preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? El hecho es que como iglesia, ¿qué podemos hacer para acercar a esas personas que realmente se dañan por estos testimonios? Que la verdad cuando yo lo escuché a mí me dejó, no sabía qué decirle. O sea, porque me dicen, entonces, ¿por qué yo debería de creer y ir a su iglesia? O ir a X iglesia, ¿por qué? Defiéndame por qué. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Bueno, mira, vamos a empezar diciendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy delicados, porque estamos entrando a la recta final. Jesucristo viene pronto. Llevamos 2000 años de anunciar que Jesús viene pronto, que Él viene, y nosotros tenemos que vivir cada generación, tenemos que vivir creyendo que somos la última generación, aunque no lo seamos. Tenemos que vivir, predicar, tenemos que consagrarnos como que fuéramos la última generación. Ese es nuestro llamado. Lo que pasa, Laurita, es de que hay mucha gente, y eso no es nada nuevo, que tiene el Evangelio y el ministerio, ya sea apostólico, profético, evangelístico, pastoral o magisterial, lo tienen como un medio de ganancia, como una profesión. Por eso es ridículo, es absurdo que la gente vaya a una universidad teológica para recibir el título de pastor. Eso es ridículo. Eso no existe. Jamás hubo en todo el tiempo de la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, una persona que la graduara a una universidad como pastor, porque entonces se entiende que el pastorado es una profesión y eso no existe. No existen pastores licenciados en cuanto a que hay un pastor doctor, un pastor licenciado. Eso es ridículo, ridículo. De hecho, te voy a decir que dentro de la religión de los fariseos habían rangos y el apóstol Pablo se definió como el fariseo de todos los fariseos. Como quien dice, yo soy la cabeza de todos los fariseos. Pero ahí mismo dice que ese título él lo tiene por basura, y el griego utiliza no la palabra basura, sino la palabra estiércol. Entonces el apóstol dice que ese título que él tuvo honorífico, él lo tiene como basura o como estiércol. Lamentablemente el falso apóstol, el falso pastor, recoge del estercolero los títulos y los coloca en las paredes de sus oficinas o de sus congregaciones, porque eso es lo más absurdo que pueda pasar. Es una falsedad que una universidad le otorgue la facultad a un hombre para ser pastor. De hecho, me ha pasado a mí que personas tal vez ignorantes, tal vez bien intencionadas o no, de repente se me acercan y me dicen, hermano Nando, fíjese que yo ya soy pastor.
Y a mí me da gusto, porque los obreros somos pocos. Entonces cuando alguien me dice, yo soy pastor, entonces yo me alegro y digo, ¿y dónde tienes tu iglesia? Y me responde, no tengo iglesia, pero ya me gradué. O sea, es la cosa más absurda. Así como están riendo aquí mis hermanos, a mí también me dio una risa, no de burla, no es de sarcasmo, sino de ver la gran ignorancia que acompaña a mucha gente. Quiero decirte una cosa, Laurita, el ministerio no es una profesión. Lamentablemente hoy en día mucha gente cree que es una profesión. Entonces, la gente que cree que es una profesión lo mira como un medio de vida, como una profesión para lucrar, porque regularmente todos los que estudian en una universidad, ya sea auditoría, ingenierías, licenciaturas, lo que sea, lo que están buscando es, cuando se gradúen, tener un medio para subsistir y para tener lícitamente un sustento. Pero el ministerio, ni los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ni somos licenciados ni somos doctores. De hecho, la gente cree que decir doctor es un título más grande que decir pastor. El doctorado te lo da la tierra, te lo da un estudio. El ministerio te lo da Dios. ¿Qué es más grande? Por eso me parece ridículo cuando gente que ha estado en el pastorado, que es un honor, si ser diácono, dice la escritura, que el hombre que ya ha ejercido el diaconado, dice Pablo a Timoteo, le dice, el que ya ejerció el diaconado ha tenido un grado honroso, el diaconado. Ahora te imaginas cuando Dios le otorga a uno el pastorado, el apostolado, ese honor es insuperable, que bastaría decir soy pastor, como para decir esto es más grande que cualquier doctorado. Pero hoy la gente cree que el doctorado es más grande que el pastorado. Y entonces coloca una palabra doctor a la par del apóstol, a la par del profeta, como que el doctorado fuera algo honoris causa, algo grande, algo de honor. Y no, lo que nos da el honor es el ministerio que Dios nos dio, no lo que los hombres en universidades puedan dar. Pero como estamos en un tiempo de confusión doctrinal, en un tiempo de engaño, la recta final, donde hay tanto falso apóstol, tanto falso pastor, tanto falso profeta, es que se está dando esto. Pero el ministerio no es una profesión. Entonces, cuando la gente tiene un llamado de parte de Dios, no tiene puesta su mirada en el salario, en la prebenda, y entonces no predica por dinero y no lucra con el evangelio, no lucra con lo que tiene de Dios, no lucra con lo que sabe de Dios, sino que se da de gracia lo que de gracia se ha recibido. Uno no puede establecer tarifas, por eso es ridículo cuando un grupo de alabanza, cuando un pastor para ir a predicar cobra. Y estamos tan de moda en esto que de repente, en el caso mío, de repente me invitan, hermano, mire, este es el aniversario de la iglesia, ¿puede venir a predicar? Y yo veo mi agenda, sí puedo. Entonces la pregunta necesaria de los hermanos, ¿y cuánto cobra? Como que esto fuera una profesión, como que fuéramos artistas, como que fuéramos motivadores. Y nosotros ni somos motivadores, ni somos artistas. Somos siervos de Dios, donde Dios ha colocado una unción y ha colocado una revelación para liberar, para restaurar, para que el poder de Dios se mueva, para salvar, para regenerar, para liberar, para sanar, para restaurar. Bueno, el Señor nos ha dado una capacitación especial que no lo dan los hombres. Y que entonces no podemos lucrar por algo que hemos recibido de gracia. Cuando dice de gracia, porque el Señor le dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué está diciendo? Esto no les costó estudio, esto no les costó desvelo de hacer tesis, de hacer un seminario para graduarte de pastor. Lo recibiste de gracia. La revelación se recibe por gracia, la unción se recibe por gracia. Entonces, como de gracia lo recibiste, dalo de gracia. No sé si me explico. Bueno, entonces quitémonos de la cabeza que el ministerio es una profesión para lucrar. Claro que el Señor permitió que los pastores, Corintios 9, los que predican el evangelio, vivan del evangelio a través de los diezmos que la iglesia da y ofrendas especiales que la iglesia a veces nos da. Bueno, esa es otra cosa. El apóstol Pablo dice que tenemos un derecho, que si sembramos, Corintios 9, si sembramos en la gente lo espiritual, es poca cosa que recibamos una cosecha
de material de los que están recibiendo bendición a través del ministerio que Dios nos ha dado, y eso es lícito. Bueno, ahora, ¿qué pasa, Laurita? Yo quisiera que tú vayas a la Escritura para poderte contestar mejor ya con Biblia. Quiero que veas la Escritura en 2 de Corintios capítulo 11. Y aquí en Hebreos, en 2 de Corintios, perdón, vamos a hablar acerca de en el verso 13, dice el apóstol Pablo, estos, que son los que lucran con el evangelio, de los que se enseñorean de las ovejas. ¿Qué es enseñorearse? Es que tú te conviertas en el señor de la gente, no que vuelvas a las ovejas a que Jesús sea su señor, sino que tú te haces señor de las ovejas. Yo te voy a dar una experiencia que tuve. Una vez fui a un país muy lejos de aquí de Guatemala, para que nadie piense que estoy hablando de alguien de Guatemala, y es porque es verdad, y me encontré con un pastor abusivo que se enseñoreaba de las ovejas. A mí me llamó la atención que de repente colocó sus piernas, nosotros estábamos platicando con otros hermanos en su oficina, y él colocó las piernas en el escritorio. Cuando él hizo eso, inmediatamente salieron 2 secretarias a quitarle los zapatos y hacerle un masaje al pastor en los pies. Yo me quedé asustado de ver cómo un hombre puede enseñorearse de las ovejas, pero en automático. Él coloca los pies en el escritorio y salen a atenderle como que fuera un rey. Y en eso entraron 3 jovencitos y yo, como estaba asustado de ver eso, entonces le dije, ¿son sus hijos? No, son esclavos. Esa fue su palabra. Ese hombre se enseñoreó de las ovejas. Y así hay muchos pastores que de repente hasta le tudan los dedos a las ovejas. Y si una oveja de repente no puso la silla donde le dijo, te dije que pusieras la silla, y se vuelven como capataces, como los capataces de Faraón sobre las ovejas. Eso es enseñorearse de la obra. Entonces el apóstol Pablo, hablando de estos, y te di el pasaje de 2 Corintios 11:13, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que hay un verdadero ministerio apostólico y hay un ministerio falso donde solo se pone en un disfraz la fachada de un ministerio apostólico, pero no lo son. Y dice que no nos maravillemos de esto. A tu amigo hay que decirle que no se maraville de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No sé si me explico. Bueno, eso está muy claro, mija. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces ahí te puedes dar cuenta, hija, con todo el corazón, de que hay obreros fraudulentos. Solo tienen el disfraz de tener un ministerio y hacen fanfarronadas, pero realmente no son verdaderos apóstoles enviados por el Señor Jesucristo. Te voy a decir algo más cardíaco. Yo quiero que vayas a Pedro para que veas este pasaje. Y es que ya no lo habían alertado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, hay 2 cartas de Pedro. La segunda carta, en el capítulo 2, verso 1, dice: hubo, es pasado, en el pueblo de Israel, falsos profetas entre el pueblo. O sea que ni siquiera vienen de afuera, están dentro del pueblo. Porque a veces uno se cuida de Nostradamus, de los falsos profetas, de los que anunciaron los anuncios de Fátima, etcétera, etcétera. Uno a veces se guarda de los falsos profetas de afuera, como José Smith, como Ellen White. Uno a veces se guarda de profetas de afuera. Pero aquí dice que hay falsos profetas dentro del pueblo. Y eso hubo en Israel. Como habrá entre vosotros en la iglesia falsos maestros. Y dice que estos falsos maestros introducirán encubiertamente, porque esto no es visible, es encubierto como que fuera
un bocado, como que fuera veneno. Dice que introducen encubiertamente herejías destructoras. La herejía tiene que ver con la doctrina. Por eso, si algo tiene que cuidar con celo un cristiano, es la doctrina. Hay gente absurda en el evangelio que le dice a uno: ¿y para qué se meten tanto en la Biblia, hombre? Solo el amor de Dios y se acabó. Evangelicemos y ya, y no estudiemos la Biblia. Eso es lo que quisiera Satanás, es lo que quisiera el diablo, para que nosotros seamos ignorantes y caigamos en las herejías encubiertas de los falsos maestros. Y mucho cristiano, como no lee la Biblia, solo oye predicadores por estos medios. Y te voy a decir una cosa: todo el que me está escuchando debe ir a la Biblia para ver si lo que yo estoy diciendo está en la Escritura, porque si no está en la Escritura, tiene que ser desechado y solo debe permanecer lo que está en la Escritura. Entonces dice que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y dice algo muy interesante, verso 2: muchos, no pocos, Laurita, muchos seguirán sus disoluciones. O sea que estamos en el tiempo donde los muchos están siendo engañados por falsos maestros y los pocos están permaneciendo en la verdad. Yo espero que tanto tú y yo y nuestros televidentes no seamos de los muchos, sino que seamos de los pocos que permanecemos en la verdad apostólica y profética de la palabra. Y que no seamos de los muchos que siguen sus disoluciones. ¿Qué es disolver? Es que a lo espeso lo haces ralo. Y eso es lo que hace mucho ministro. Le quiere dar agüita con azúcar a las ovejas en vez de dar alimento sólido. Y nosotros tenemos que avanzar a la madurez con el alimento sólido. Es una orden de Dios que dejemos de ser niños y avancemos a la madurez en la doctrina y en la palabra de Dios. Dice que por causa de esas disoluciones, por causa de estos hombres, de estos falsos maestros, dice que el camino de la verdad será blasfemado, que es lo que está pasando con tu amigo. Tu amigo ya está blasfemando del camino de la verdad porque ha visto mucho falso obrero, fraudulento, ha visto mucho aprovechado, mucho que predica de dinero, de prosperidad, que habla de salud, de dinero, y que su evangelio es puramente terrenal, y que se aprovecha de esto, de las ovejas que no conocen la palabra y los desvían del propósito. Es más, admiran más al predicador y al apóstol y al profeta y al pastor que al mismo Jesucristo. Honran más la palabra del apóstol, del profeta y del evangelista que la Biblia. Yo conozco grupos cristianos que desde el año 2000 vienen fechando la venida del Señor y siempre fallan en sus fechas. Hay una organización que salió de los lomos del doctor Ríos que todo el tiempo viven predicando sensacionalismos. Cuando vino el fin del año 2000, del siglo XX, empezar el siglo XXI, empezaron a hablar del Y2K, que iba a haber un colapso de computadores. No pasó nada. Al otro año predican de sensacionalismos, que la Tierra va a pasar por el cinturón de fotones, que van a colapsar los medios de comunicación. Cuando fue las lunas rojas el año pasado y antepasado, que ya estábamos en el fin del mundo, y crean eventos masivos donde llenan estadios hablando solo de sensacionalismos. Y entonces la gente blasfema de la escatología seria y verdadera porque ha oído a estos charlatanes y estos especuladores de la palabra. Y aquí dice que muchos seguirán sus disoluciones, no pocos. Otros predican ecumenismo, un falso amor. Otros están predicando, avalando el movimiento gay. Otros están avalando, el libertinaje. Entonces hay que tener claro que la Biblia dice que muchos seguirán su disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y ese tu amigo, Laurita, y mucha gente blasfema del evangelio por la conducta y por las doctrinas disolutas de esta gente. Verso 3, esto es muy clave: por avaricia aman el dinero, no se conforman con el salario que Dios les da, sino que por avaricia hacen de las ovejas mercadería. Entonces están viendo quién es la mejor mercadería. Yo fui empresario, y uno tiene cierta mercadería que le da a uno cierta ganancia jugosa. Hay otras que uno las tiene porque la piden, no se le gana mucho, y entonces si se vende, bueno, no, lo que me importa es que
se venda este producto para que la gente pueda comprarme lo que tiene más ganancia. Y mucha gente así ve a las ovejas. Mucha gente mira a las ovejas como que son ganancia. Entonces mira, el que tiene dinero, el que diezma bien, el que ofrenda bien, le vamos a dar cierto trato preferencial porque es, vamos a decirlo así, es VIP, él es platino. El otro es oro, el otro es plástico, el otro ya es de cartón, el otro que no da, ni lo atendamos. Entonces se clasifica a la gente. De hecho, esto no es nada nuevo. Yo cuando me convertí en los años 80, de repente venían evangelistas descarados. A ver, ¿quiénes van a ofrendar de a 100? Porque en ese tiempo el billete de 100 era el de mayor nomenclatura. Pasen al frente los que van a ofrendar 100. Y oración de a 100. Los que van a dar 50, entonces ya oración un poquito menor, ¿va? De 50. Los del sencillito ya apenas se alcanzaban una simple oración. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay mucha gente que hace mercadería de las ovejas. Y eso lo estamos viendo hoy. Por eso a mí me molesta cuando la gente me dice, ¿cuántos miembros tiene? Como que la gente fuera mercadería, como que la gente hay que inventariarla. La gente se le debe conocer no por número, sino por nombre. Y de repente hay gente que uno le dice, ¿y cómo se llama su oveja? ¿Quién sabe? No la conoce por nombre, pero tiene 5,000 miembros. Eso es absurdo. El apóstol Pablo tenía muchas iglesias y conocía a las ovejas por nombre, porque para Pablo no eran números, para Pablo eran almas. Entonces, pero ahora, ¿qué hay que decirle a tu amigo? Esto está escrito, esto está profetizado. No hay por qué escandalizarnos, al contrario, tenemos que darle gracias a Dios que estos detalles, como bien nos lo narró la Escritura, se están cumpliendo. Eso al cristiano le debe dar gozo, se está cumpliendo la palabra. Hay falsos maestros, falsos apóstoles. Quiere decir que este cumplimiento profético nos anuncia una verdad: Jesucristo viene pronto. Y estamos a las puertas de ver al que ama nuestra alma, al que venimos a adorar a los cultos, al que le venimos a cantar, está por venir. Lo que hay que decirle claro a esta persona y a todos es de que el Señor Jesucristo está a las puertas, y la pregunta va a ser muy clara. Aquí no te preguntes, y esto que te quede muy claro, quién tiene la verdad, quién no, porque solo hay una verdad y se llama Jesucristo. Tú no tienes que preguntarte y por ningún motivo qué religión es la verdadera, porque ninguna religión es verdadera. Solo hay un nombre dado, y es un nombre dado a los hombres, Jesucristo hombre, para ser salvo. Entonces lo que hay que decirle a la gente es que venga Cristo. Él es la puerta. Él es la puerta para que entre a la salvación. Jesús dijo, el que entre por mí, que es la puerta, será salvo. Juan capítulo 10. Entonces, el que no busque religiones, que busque a una persona que se llama Jesús, que lo acepte como Señor y Salvador, y deje de estar buscando una organización religiosa que no tenga errores, porque media vez las organizaciones religiosas tengan hombres, tendrán errores de los mismos hombres. El único que ya vino a la tierra 33 años y medio y es santo desde la eternidad hasta la eternidad y nunca se ha equivocado es Jesucristo. Entonces no busque una religión, busque a Jesucristo. No busque una religión donde las ciertas prácticas le van a dar como resultado la salvación. No, busque a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Eso es lo que hay que decirle ahorita, porque estamos en un tiempo en el cual cosas peores vendrán. Oye lo que te digo, la Biblia dice, irán de mal en peor. Eso no es una mala confesión, eso lo dice la Biblia. Para los días finales, Laurita, para ir terminando, porque el tiempo se nos está yendo, para decirte, en los últimos días, la Escritura dice que la cosa va a estar difícil. Yo quiero que leas conmigo, así porque nos queda poco tiempo, en 1 Timoteo, capítulo número 3. Yo quiero que puedas ver conmigo, es 2 de Timoteo, mija. 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que los últimos días, últimos tiempos, serán peligrosos. Entonces, eso dile a tu amigo y a quien te pregunte. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Escúchame, por favor. Si tú cuentas esta cantidad de características, vas a encontrar 18. Y 18 es la suma de 6 más 6 más 6. El 18 es el número que representa el 666. 3 veces 6. Y si tú ves, mucha de esta gente ya tiene ese sello, no en la frente, sino en el corazón. ¿A quién sellará el anticristo? Tú sabes, Apocalipsis 13, el anticristo le colocará un sello a los que son adoradores de él. ¿Y quiénes son los adoradores del anticristo? ¿A quiénes sellará en la frente? Que eso será algo físico. A los que ya tienen el sello en el corazón. Entonces, los que tienen el sello, este es el sello del anticristo, en el corazón, lo único que van a hacer es sacárselo por fuera. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que evitar tú y yo, y todos nuestros televidentes, es tener este tipo de actitudes, porque este es el sello del corazón del anticristo. Y esto se va a dar en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, y que dice la Escritura que serán tiempos peligrosos, no dice que serán tiempos de avivamiento, tiempos de donde todo el mundo se va a convertir. Dice que aunque habrá apariencia de piedad, porque dice la Escritura que esta gente tiene este tipo de actitudes, esto está en el corazón del hombre, pero dice la Escritura, y te lo leí, que, verso 5, tendrán apariencia de piedad. O sea que el avaro tendrá apariencia de piedad, el blasfemo tendrá apariencia de piedad, el desobediente a los padres tendrá apariencia de piedad. ¿Qué es la apariencia de piedad? Ir a una iglesia. ¿Qué es la apariencia de piedad? Tener un privilegio en la iglesia, pero tener estas actitudes. No sé, tener una Biblia bajo el brazo, tenerla electrónica. Pero tener esas actitudes, aunque tenga la apariencia de piedad, te está sellando ya el anticristo. Entonces en la gran tribulación solo van a sacar afuera lo que tienes adentro. ¿Me explico? Sí. Entonces, tengo que terminar. Gracias por estar en el programa, Laurita. Amigo televidente, estas son las verdades como son, presentado por Iglesia de Cristo del Señor Jesús. Aclararle que estas son las verdades como son, así se llama el programa, y tenemos que hablarlas como son. Decirle solamente que son tiempos difíciles, donde el hombre debe de buscar no una religión, sino una persona que se llama Jesús. Que Dios les bendiga.